En este espacio Por Mi Salud, hoy estamos hablando de la salud auditiva y a propósito de un dato como el que usted ya va a tener ahí en su pantalla, que es proporcionado a través de la revista que se llama JAMA Neurology. 740 millones de personas en el mundo padecen tinnitus y 120 millones de ellas lo hacen y lo sufren más bien de forma grave. Es por eso que hoy nos está acompañando aquí en Buen Día ya la doctora Silvia Bonilla. Ella es audióloga, es máster en audiología. Además, doctora, buen día, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Espero que todos estén bien y estén disfrutando mucho el programa. Feliz de estar acá. Ay, muchísimas gracias. Usted viene armada también con un sistema auditivo para explicarnos aquí el tema del tinnitus. Claro que sí, porque el sistema auditivo generalmente no lo vemos, entonces necesitamos que ustedes aprendan un poco cómo funciona para que entiendan también cuáles son las lesiones que se pueden presentar y cómo las podemos prevenir. Doctora, ¿le parece si hacemos un repaso? También tenemos ya lista una pantalla donde podemos observar cuáles son esos síntomas, o más bien las causas también, ¿verdad?, que más están siendo comunes dentro de lo que está ocurriendo con las personas que sufren de este padecimiento. Si usted quiere, usted nos va contando ¿en qué consisten? Claro que sí. El tinnitus, es muy importante que quede claro, el tinnitus es un síntoma que puede estar relacionado con algunas afectaciones metabólicas, pero también con afectaciones auditivas. Como vemos por ahí, la presión alta o las alergias podrían generarnos un tinnitus, a veces también la diabetes, pero también muy frecuentemente la exposición a sonidos fuertes, que es muy común hoy en día por el tipo de trabajo que realizan personas también jóvenes y por actividades que se realizan fuera de casa. Los tapones tan comunes, tapones de cerumen, ¿verdad? Cuando nos queremos limpiar los oídos, y por supuesto también por la edad. ¿A partir de qué edad? Y tal vez si usted nos explica también utilizando el recurso que tenemos aquí. Sí, claro. Bueno, tenemos acá nuestro sistema auditivo. Lo voy a jalar un poquitito acá enfrente para que ustedes lo puedan ver y yo poder irles enseñando. El sistema auditivo está compuesto por tres partes básicas. El oído externo, que es el que nosotros vemos, la orejita. El oído medio, que está acá, que es una cajita donde tenemos tres huesecitos muy chiquititos. Y el oído interno, que es un caracol en donde tenemos las células que son las que perciben el sonido. Si tenemos alguna afectación en cualquiera de esas tres partes, podríamos presentar un tinnitus en cualquier momento de nuestras vidas, pero es más frecuente en personas después de los 40 años, ¿verdad? Por este tema metabólico y también por la exposición al ruido y por la edad, ¿verdad? Cuando tenemos o estamos hablando de afectaciones como la acumulación de cerumen, estamos hablando que se hace acá en esta parte externa, y eso se puede aliviar muy fácilmente pues haciendo una extracción del cerumen, pero también puede ser por infecciones, ¿verdad? Que hay personas adultas que padecen mucho de infecciones en los oídos por obstrucciones, por alergias, ahora que se está presentando tanto gripe, ¿verdad? Esas afectaciones nos pueden obstruir la ventilación en el oído y se presenta el tinnitus. Pero la más común y la más frecuente es cuando tenemos lesiones en el oído interno por una pérdida auditiva ya por la edad o por exposición a ruido. ¿Es reversible, doctora? Porque a veces uno está acostumbrado, dependiendo de qué tan pesado pasó el día, ¿verdad? Empieza a escuchar ya cuando se va a dormir ese tin, claro, que lo va escuchando por ahí, pero ¿cuándo sí, cuándo no? Ya debería preocuparme. El tinnitus puede ser reversible cuando nosotros identificamos que la causa se puede tratar, por ejemplo, con la acumulación de cerumen o con la infección. Y va a ser ya permanente, por una lesión ya permanente en el oído, cuando es por exposición a ruido o cuando ya es una lesión en el oído por algún tipo de virus o algún problema ya específicamente en el oído interno. Eso que vos decís de ese pitito que a veces se escucha al final del día, se conoce como fatiga auditiva. Y es muy importante que las personas en casa conozcan este término, porque a veces pasa que nosotros escuchamos mejor en la mañana porque ya el oído está descansado que en la tarde. No sé si te ha pasado a veces que vamos manejando en el día o estamos trabajando y ponemos música, ¿verdad? Porque siempre tenemos sonidos a nuestro alrededor para que nos ayuden a distraernos un poquitito, y conforme va pasando el día vamos subiendo ese volumen. Al final del día el volumen es mucho mayor. Eso significa que el oído durante el día se va fatigando y puede ser que al final se sienta cansado, escuchemos un poquitito más bajito y se escuche ese pitito en el oído. Y entonces una acumulación de días con mucha fatiga también podría generar esto. Correcto, podría llegar a generarnos daños irreversibles. Lo mismo pasa cuando trabajamos expuestos al ruido y no utilizamos correctamente la protección auditiva. Entonces, generalmente en las empresas tenemos tapones auditivos que se colocan, pero hay personas que no les gusta porque les duele, porque les molesta o porque simplemente lo hallan incómodo. Y esto es importante utilizarlo porque cuando nosotros nos exponemos frecuentemente a sonidos intensos, las células dentales
dentro del oído se van deteriorando y van causando daños irreversibles. Doctora, pensando en que soy una paciente que ya tiene ese diagnóstico, ¿verdad?, de irreversible, ¿qué hago para tener mejor calidad de vida? ¿Hay cosas que hábitos que pueda tener en el día a día para poder mejorar ese diagnóstico? Lo primero y lo más importante es identificar cuál es la causa que me está generando este tinnitus, identificar si es ya por una pérdida auditiva, y cuando estamos hablando de pérdida auditiva pensamos primero en la rehabilitación de la audición por medio de dispositivos de ayuda auditiva, en este caso los audífonos, pero también existen enmascaradores que se conocen como enmascaradores de tinnitus, que lo que van a hacer es emitir un sonido que lo que va a hacer es anular el ruidito que estamos escuchando internamente. Eso también lo tienen los audífonos y se puede utilizar en conjunto con la rehabilitación auditiva. Hay terapia láser, ¿verdad? Y hay reentrenamiento auditivo. Lo importante es identificar cuál es la necesidad de cada persona para ver cuál va a ser la metodología y la solución que vamos a aplicar. La incidencia es más alta en mujeres, es más alta en hombres, incluso pensando en temas hormonales. ¿Hay algo que pueda también afectar y terminar uno teniendo más bien más alerta por esto? Correcto, las hormonas en la mujer pues nos afectan un poco más y pueden haber afecciones a nivel auditivo que se pueden ver un poco más en mujeres que en hombres, principalmente después de embarazos, por cambios hormonales durante la vida. Muy importante conocer el historial familiar, porque a veces llegan a la consulta y me dicen, es que mi mamá y mi hermana o mis tías tienen pérdida auditiva y yo nunca me he hecho una audiometría. Entonces es muy posible que por ahí haya un factor hormonal que nos está afectando y tenemos que identificarlo. Que se les quite el miedo a hacerse la audiometría. ¿Cuándo fue la última vez que te hiciste una audiometría? Qué feo, me expuso la doctora. No, tuve que ir a hacerme uno como hace 3 años. Ah, bueno, 3 años no me hago nada. Lo ideal es que hagamos la audiometría por lo menos una vez al año, ¿verdad? Generalmente, y más importante, en edad escolar, pero también en adultos después de los 40, 45 años, estar siempre pensando en esa audición porque se puede presentar en cualquier momento de la vida. Doctora, y pensando también en cuidados básicos, yo sé que siempre nos han dicho el tema de los aplicadores y aprovechando que usted tiene esto, el uso de aplicadores o estarse, ¿verdad?, uno rascando o escarbándose ahí puede afectar también. Totalmente, vean, no vamos a meter nada en el oído que sea más pequeño que el dedo meñique. A partir del día de hoy vamos a eliminar los cotonetes o aplicadores que tengamos en la casa, porque lo que pasa es que el cerumen se genera en la parte más externa del conducto, en esta partecita de acá, la que está más afuerita. El propio oído tiene su mecanismo de limpieza y va sacando el cerumen que ya no necesita, que ya cumplió su función. Pero cuando yo introduzco algo chiquitito dentro del conducto para tratar de extraer ese cerumen porque le da asco, porque no le gusta cómo se ve o porque le enseñaron en la casa que así se hacía, lo que va a pasar es que voy a introducir de forma mecánica ese cerumen y voy a generar un taponamiento que el propio oído ya no va a ser capaz de sacar y vamos a necesitar ayuda profesional para sacarlo. ¿Se hace todavía esto de los lavados de oído? ¿Qué tan recomendables son, verdad? Sobre todo porque pensando en esas afectaciones, ¿podría en uno de estos procedimientos incluso dañarse también la parte ya más interna? Existen diferentes mecanismos para extraer el cerumen. Uno de esos es el lavado de oídos, otro es por medio de aspiración o por medio de curetas. Todos estos mecanismos son útiles, pero bien aplicados y ojalá por medio de un profesional. Hoy en día hay un montón de lavados que se venden por medio de internet, incluso hay herramientas para extraer el cerumen en casa y eso no se recomienda porque usted no está viendo hasta dónde está llegando. El conducto es muy chiquitito y al final tenemos la membrana timpánica. Entonces, cualquier movimiento que usted haga, o incluso yo he visto accidentes de pacientes que se están limpiando, pasa alguien y lo empuja, le introduce el cotonete, lo que esté utilizando para limpiarse y se rompe la membrana timpánica y eso causa un trauma. Doctora, bueno, regresando tal vez al tema de la tinnitus, porque todo está correlacionado de alguna manera, ¿qué podemos decirle a las personas entonces que hoy ya están en un tratamiento y que no lo tienen de manera irreversible, o que más bien lo tienen de manera irreversible, muy importante, para mejorar la calidad de vida? Muy importante porque muchas veces, les dicen, bueno, es que usted tiene que aprender a vivir con eso, ¿verdad? Esa es como la frase típica que uno escucha en los pacientes. Y lo que pasa es que no buscamos más allá, porque el tinnitus incluso puede ser un síntoma de alguna afectación que tengamos de la articulación temporomandibular o incluso de algunos dientes. Entonces, la atención integral
a veces no solamente audiología, a veces ocupamos otorrino, a veces ocupamos odontología, incluso a veces terapia física, porque las cervicales también pueden estar relacionadas con el tinnitus. Entonces somos varios especialistas que tenemos que estar involucrados en la atención integral de la persona. No se quede solamente con una opinión, porque sí existe una solución para mejorar su calidad de vida. Y empezar a prevenir, ojalá antes de los 40 años. Totalmente. Entonces, doctora, nuestras televidentes tienen consultas y Natalia nos las cuenta. Adelante. Gracias, Jenny. Buen día a la doctora. Doctora, nos escribe una buena oyente y televidente y nos dice: hoy yo quisiera consultarles porque fui diagnosticada con Meniere, nos escribe ella, no sé si esto es lo correcto, ya que hace 13 años tengo este diagnóstico, yo sé que puedo padecer ciertas cosas, pero he venido experimentando una sensación que en algún momento tengo un bajonazo. Ella nos explica como que estoy en un agujero e inmediatamente me mareo, tengo zumbidos y una sensación de desorientación. Y me preocupa mucho y esto me indispone, así que nos pregunta si esto tiene alguna posibilidad de ser visto con un especialista. Claro, el Meniere es una condición que tiene 3 características. La primera es el tinnitus, que es ese ruidito que se escucha como pi, como un grillito que se puede escuchar en uno de los oídos o en los dos simultáneamente, a veces en el centro de la cabeza. Tenemos vértigos o mareos y tenemos pérdida auditiva que se caracteriza por ser fluctuante. Entonces las personas que tienen Meniere, hay un día que se levantan escuchando súper clarito, súper bien, hay otro día que amanecen que se baja la audición completamente. Y lo importante ahí es tener una relación muy importante tanto con audiología como con otorrinolaringología para poder atender tanto los síntomas como también la rehabilitación de la audición. Ocupamos un dispositivo auditivo que sea capaz de generar cambios para que la persona pueda también controlar por medio de volumen y de diferentes programas preestablecidos en el audífono para cada una de las condiciones en donde ella se está sintiendo, ¿verdad? Y el sonido como lo está sintiendo. Importante también la valoración por lo menos una vez al año para ver cómo está evolucionando esa pérdida auditiva y ver qué tipo de herramientas podemos aplicar para que viva mejor y tenga mejor calidad de vida. Ojalá que así sea, doctora. ¿Podríamos decir entonces que tinnitus también es la entrada hacia otros padecimientos? Claro, metabólicos también. Doctora, muy importante, tal vez si nuestras televidentes tienen más consultas, recordar el 6087-7777 para que le saquemos provecho a la doctora Silvia Bonilla. Doctora, sobre tinnitus y en general esas recomendaciones, digamos, de esa prevención que podríamos tomar a partir de los 40 años. Yo sé que el no exponerse a los ruidos y demás siempre, ¿verdad? Lo decimos muchísimo, pero esos hábitos, ¿tendría que ver algo genético, alimentación? ¿Qué es? Correcto. Hay estudios que nos indican que la alimentación podría estar relacionada con la mayor percepción de ese ruidito, ese tinnitus, el consumo de sodio, ¿verdad? La vitamina D también, baja vitamina D. Entonces también hacer, como siempre les digo, una atención integral. No solamente somos el oído, no solamente somos la parte metabólica, hay que verlo de forma integral con varios especialistas. En la parte de tinnitus muchas veces vemos que las personas están buscando esa pastillita mágica o esa solución rápida, ¿verdad? Y siempre tenemos que evaluar a veces más allá para poder encontrar cuál es la causa. Como les decía al principio, el tinnitus es un síntoma que puede estar relacionado con una batería de un montón de factores y elementos que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, que no se desanimen, porque hay muchas personas que se desaniman porque no encuentran la respuesta rápida, pero es porque tenemos que buscar una solución y verlo desde diferentes aristas. Y están aprovechando este espacio nuestras televidentes. Nati, tenemos otra consulta. Gracias, Jenny. Sí, también el Facebook, por supuesto que estamos revisándolo para ver cuáles son sus consultas y muchas nos escriben incluso su testimonio. Sabemos que es una manera de sentirse acompañados en este padecimiento que causa algunas molestias. Silvia Muñoz, tengo 39 años y fui diagnosticada con hipoacusia neurosensorial. Estoy esperando el audífono y también nos hacen la consulta de si el uso de gotitas con cierta frecuencia puede aliviar esa sensación que les causa el tinnitus. Bueno, la hipoacusia, para los que nos están viendo en casa, es la pérdida de audición, la pérdida auditiva o baja audición. Y neurosensorial significa que tenemos una lesión en el oído interno, en esta partecita del caracol que les estaba mencionando al principio, de las células dentro del oído. Y eso también significa que es una pérdida auditiva que no tiene ningún tipo de tratamiento que se pueda aplicar para revertir esa pérdida auditiva. No hay una pastillita ni hay tratamiento médico que podamos aplicar. Lo único
único son los audífonos. Entonces, qué dicha que ya está esperando su audífono, que ya va a escuchar mejor. Y con respecto al tema de las gotitas, lo ideal es que si no tenemos ninguna condición específica o si ningún médico nos ha enviado un tratamiento específico para una infección o para alguna condición que tengamos en el oído, entre menos lo toquemos, mejor. Ok, doctora, muchísimas gracias por este espacio. Si usted quiere contactar a la doctora Silvia Bonilla, usted puede comunicarse al teléfono 4000-1126 o también al 8747-2662. Doctora, ¿le parece si antes de despedir nos quedamos con esas recomendaciones finales que usted nos tiene? Claro que sí, vamos a ver las recomendaciones finales. Muy importante, siempre utilizar protección auditiva cuando nos estamos exponiendo a sonidos intensos, principalmente en el trabajo. Evite automedicarse, siempre consulte con su médico si presenta algún tipo de dolor o molestia en el oído y realícese una valoración auditiva por lo menos una vez al año. Doctora, muchas gracias nuevamente. Esperamos tenerla de vuelta pronto porque quedaron bastantes preguntas, así que por ahí la invitación nueva. Claro que sí, mucho gusto, muchas gracias.